Hola, bienvenidos a Encuentro Informativo en otra semana muy movidita, ¿sí? Por un lado, en lo que tiene que ver con la visita de diputados a genocidas. Terminaron en una situación en la que iban a expulsar a Lourdes Arrieta, que fue quien, en definitiva, más distancia tomó después de haber, por supuesto, participado y haber sacado la foto, aduciendo que, bueno, que no sabía en realidad a quiénes estaba visitando, que no conocía a Astiz, etcétera, etcétera. La Libertad Avanza la estaba por expulsar del bloque. Ella terminó escindiéndose, según sus propias palabras, para cuidar a Javier Milei y evitar que tuviera el costo político de esto. Pero hablando de costos políticos, uno que puede ser muy alto es el que tiene que ver con la eliminación de los subsidios al transporte en colectivo, donde en esta puja que tiene con la ciudad, con la provincia y este argumento de decir, bueno, la nación no tiene por qué subsidiar el transporte en el AMBA, ¿sí? Zona en la que se concentra por lo menos un tercio de la población de todo el país y donde obviamente la utilización del transporte es la más alta y donde elevar todos los costos del transporte se va a trasladar a una pérdida de poder adquisitivo muy grande por parte de los trabajadores y que seguramente si no encuentran una solución va a haber un descontento muy grande, ¿sí? Porque la pérdida de salario es inmediata. El transporte tiene que pagarlo todos los días, ida y vuelta. Algo que parece no tener mucho costo para el presidente es la forma de tratar temas sensibles, ¿sí? Se conoció hace menos de una semana que un diputado provincial, ¿sí? Germán Quisca, es, bueno, es un pedófilo y además es productor de contenidos, es buscado por una red internacional. De hecho, tiene pedido de captura por Interpol, ¿sí? Y a raíz de, digamos, que está prófugo y que lo está buscando la justicia y de estos hechos, Milei no publica, sino que retuitea, ¿sí? Ahora en la red X, esto. Se burla de prueba gráfica del diputado pedófilo de Misiones queriendo abusar de un pibito acompañado por Martín Tetaz, ¿sí? No solo, digamos, que se burle de la altura de alguien, la verdad que es lo de menos. El problema es la liviandad con la que tratan temas como el abuso sexual, la pedofilia, las permanentes referencias a cuestiones sexuales vinculadas a supuestos triunfos políticos o no. Incluso lo que dijo Cuneo Libarona hace poquísimo en el Congreso, refiriéndose a que, bueno, desconociendo la diversidad sexual, desconociendo, digamos, nada, prácticamente retrocediendo 100 años en lo que ha sido la evolución de por lo menos las sociedades y las democracias occidentales. Ahí tenemos en pantalla el pedido de captura de Interpol, la famosa notificación roja de Germán Quisca, que es un diputado de Misiones que producía, o sea, que no solo era pedófilo, sino que además era productor de contenido que era distribuido internacionalmente y justamente él, digamos, lo empiezan a buscar desde Estados Unidos, ¿sí? Es una investigación que viene desde afuera. Bueno, yo no sé hasta cuándo este tipo de insensibilidades o de tratamientos no van a tener costo para el presidente. Me parece que es hora de que se dé cuenta que no es un tuitero más, sino que es el presidente de todos los argentinos que ante este tipo de situaciones, como mínimo debería mostrar empatía, ¿sí? No reírse como si estuviera en el grupo de sus amigos de, no sé, de la secundaria, de fútbol o de lo que sea. Debería tratar estos temas de otra manera,
Digo, y de paso tratar de hacer algo al respecto, ¿no? Porque cuando uno es el presidente de la nación, por ahí algo puede hacer. Pero ya que todos los Logan se le escapa, los pedófilos se le escapan, todo se le escapa y no pasa nada, bueno, por lo menos debería mostrar un poquito de empatía con este tema. Y por supuesto, la UCR de Capital salió a repudiar este tipo de publicaciones y además porque, bueno, o sea, en la broma además se la agarra con tetaz. Y justamente lo que dice el tuit de la UCR es: desde la UCR repudiamos este tipo de actitudes que banalizan un delito gravísimo. Es de los delitos más graves que existen, de los más aberrantes que hay. Uno no puede burlarse de esto y muchísimo menos desde un cargo de la importancia que es la presidencia de la nación. Mientras tanto, claro, vetamos el aumento a los jubilados, seguimos presionando más y más sobre la clase trabajadora hasta que explote. Mi nombre es Juan Pablo Godoy Vélez y así comienza Encuentro Informativo. Yo me pregunto, indignado, porque nosotros los psicólogos estuvimos absolutamente perseguidos en la época de la dictadura, me pregunto a toda la juventud, ¿qué figuras identificatorias nosotros dejamos? Con diputados que se fotografían con genocidas, con un presidente que defendió tras la honorable fachada presidencial a toda la violencia hacia la mujer. ¿Qué pasó? Cuando te sacaste la foto, ¿sabías o no sabías? No, netamente institucional. Ustedes ven unas personas de 80 años, no van a identificar quién fue. Pero en el chat se hablaba del proyecto ¿de qué se conversó? de genocidas. Por eso quería preguntarte en ese sentido. En el chat siempre se habló de presos políticos, veteranos de guerra. Y cuando fuiste a la cárcel no lo asociaste. No, jamás. Uno de ellos sí entrega, entiendo que lo que me han dicho por la foto, que fue Guglielminetti, que se lo entrega justamente al diputado Beltrán Benedict. ¿Qué le entrega? Un proyecto, no sé qué dice, habría que preguntarle a él, pero no sé qué. Quien está haciendo la muestra de las instalaciones es el cura Javier Olivera Rabasi. Si quieren a los militares argentinos en las calles de Rosario, indulten a los ancianos militares o anulen los falsos juicios de lesa humanidad. Sí. Reparen la venganza, punto 2, ¿no? Reparen la venganza kirchnerista que lleva más de 20 años contra los jóvenes militares que cumplían órdenes. Anulen la ley de defensa de la democracia que lo impide, si no la ven. ¿No tiene temor de que lo quieran echar del bloque como va a suceder hoy con Lourdes Arrieta por otro tema distinto, pero donde ella empezó a contar y denunciar cosas respecto a lo que fue la visita al penal de Seiza? Son cosas muy distintas. Yo hoy más que nadie está defendiendo el mandato popular, lo que la gente votó. Entonces me dice, pero vos te tenés que ir porque no estás de acuerdo. No. Yo estoy de acuerdo con las ideas que votó la gente. En todo caso, lo que se están yendo son los que están cambiando de idea. Estamos ahora con Fran Lupias, él es legislador porteño por la UCR. Fran, vos hiciste un planteo en la legislatura porteña respecto de la visita a los genocidas. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas tardes. Sí, así es. Obviamente, para nosotros, para nuestro bloque, así también para Confianza Pública y para el socialismo, que es el interbloque por el cual estamos conformados en la legislatura, nos pareció no solamente que una falta de respeto absoluta para toda la sociedad, sino que una burrada desde todo punto de vista. La verdad que eran cuestiones que creíamos que estaban saldadas y evidentemente no. En principio, por supuesto, el repudio es para los 6 diputados que asistieron a la cárcel de Seiza. Pero claramente es evidente que no es una casualidad y no es simplemente un hecho aislado, sino que es un accionar de este gobierno nacional y lo vemos en un montón de hechos. La violencia política como forma de hacer política, justamente, el agravio a periodistas y al periodismo en general, a la libertad de prensa. No sé vos, yo por mi parte la verdad no escuché ningún tipo de repudio contundente por parte del presidente, sino que este juego que estamos viendo, en donde diputados... Lo máximo que llegó a decir, esa es la agenda, esa no es mi agenda.
sin decirlo, pero haciendo referencia a que es la agenda de Villarroel, no la de él. Exactamente, como si fuese, pero por eso te digo, como si fuese un hecho absolutamente aislado. Ahora, en los hechos políticos del gobierno lo vemos todo el tiempo, con la violencia política, con el ataque al periodismo y a la libertad de prensa, cuestiones que asimilamos en muchos sentidos con el gobierno kirchnerista, al cual nosotros también fuimos opositor, ¿no? Por el tema de los periodistas, de la violencia. Ahora Sí, con es que la el ideología tema... es distinta, pero la forma, incluso creo que el kirchnerismo era menos violento de lo que son estos. Por supuesto, no tengo ninguna duda sobre eso, pero claramente hay un accionar que muchas veces, a pesar de sus diferencias, parece ser muy similar. El veto a la ley para los jubilados de este gobierno nacional, muy similar al veto que en su momento Cristina realizó en el Congreso. Entonces, digo, son estas cuestiones que nosotros estamos viendo y por eso tenemos muy en claro cuáles son los espacios en donde el radicalismo, o por lo menos el radicalismo porteño, no va a estar. Así como bien decías, parecen ser cosas muy distintas, pero la realidad es que en los hechos tienen muchas similitudes y creo que eso lo estamos observando de la manera correcta y entendiendo que este partido, tanto en la legislatura como en el resto de los espacios, no va a formar ningún tipo de frente político ni con la Libertad Avanza ni con el kirchnerismo. Tendremos que en este momento de ordenamiento político seguir estudiando dentro de qué espacio vamos a trabajar políticamente y electoralmente, pero seguramente que en ninguno de estos dos casos. ¿Y no hay ninguna chance de recomponer o de reformular lo que era Juntos por el Cambio? Sí, por supuesto. Nosotros, si bien, por supuesto, Juntos por el Cambio está pasando por un momento de un proceso de cambio y con obviamente muchos dirigentes o algunos dirigentes, sobre todo del PRO, pero también de otros partidos que hoy forman parte del gobierno nacional, como es el caso de Patricia Bullrich y de Luis Petri. Nosotros apostamos. Bullrich ya está con un pie afuera por supuesto. del PRO. Han sucedido un montón de cosas en el medio donde ella se ha distanciado y casi sin duda que está fuera. Nosotros apostamos a conformar un frente en donde nuestra identidad no se pierda. Creemos que, por supuesto, tanto en el gobierno nacional de Javier Milei como en el kirchnerismo perdemos nuestra identidad porque claramente no es nuestra forma de hacer política ni tampoco nuestra visión de ciudad ni de país. Por supuesto que Juntos por el Cambio sí, porque es el espacio donde venimos trabajando y militando hace muchos años ya, pero por supuesto que también va a necesitar de un ordenamiento. Y sí, el año que viene se cumplirían 10 años del triunfo de Macri, así que... Así es. Pero bueno, también entendemos que cada distrito es un mundo y ahí en cada distrito se verá cuál es el frente electoral en el cual se quiere participar. Pero nosotros tenemos muy claro desde la ciudad en los lugares en donde no queremos estar. Dicho esto, también entendemos muy bien que no tenemos ningún problema en apoyar proyectos que el peronismo porteño o incluso la Libertad Avanza impulse en la Ciudad de Buenos Aires. Si nosotros creemos que esos proyectos están bien, los vamos a acompañar, porque entendemos que, por supuesto, ocupamos estos lugares de representación para que la ciudadanía todos los días esté un poco mejor, sin importar si después vamos a salir en la tapa de un diario en donde diga la UCR votó con el kirchnerismo, que es algo que bien sabemos le pasa mucho a... Sí, pero es un periodismo muy simplista y que muchas veces no analiza. Digo, está claro que a veces hay un montón de intereses de por medio, pero también a veces hay proyectos que son buenos y perfectibles. Por supuesto. No, y además, justamente que en la legislatura pasa mucho con el tema de las comisiones. Los proyectos que o presenta algún legislador de nuestro bloque o de otro bloque o que presenta el Ejecutivo, siempre, en el 100% de los casos, cuando se genera la discusión entre las distintas miradas y los distintos bloques, ese proyecto es mejor. En la legislatura nos pasó absolutamente con todos los casos. En el caso de reiterancia, un proyecto que ya fue aprobado. Claramente el proyecto que había venido del Ejecutivo no era el mejor y se mejoró desde la legislatura. El proyecto de endeudamiento que se votó el jueves pasado para las obras que va a realizar AUSA en todo lo que es el corredor sur y otros puntos también de la ciudad, es un proyecto que nosotros entendimos que había que encararlo. ¿Alguna ampliación de autopista? Sí, se va a trabajar fuertemente en lo que es la Elepiane, que es hoy la autopista más peligrosa, la que tiene mayor cantidad de accidentes y siniestros viales, y se va a trabajar sobre distintos pasos a nivel, que es donde quizás estuvo la mayor discusión, en distintos barrios de la ciudad.
había algunos en el barrio de Lugano, en distintas calles, en Larrazábal, en Murriondo, que desde nuestro bloque entendíamos que no iban a funcionar. Hubo una etapa en la que se le dio mucho impulso y después como que se aplacó, ¿no? Seguro. Digo, desde la época del Parque Roca y un montón de cosas que se fueron haciendo y después, bueno, le bajaron. Seguro. Había algunos pasos a nivel en algunas calles de Lugano que nosotros creímos que o se podía mejorar o que no había el consenso vecinal suficiente para llevar adelante esas obras, y se solicitó sacar del proyecto, se retiró del proyecto y el jueves pasado, con una gran cantidad de diputados, se aprobó el proyecto de endeudamiento para comenzar con las obras. Hablando de consensos, con el tema de los subsidios que la Nación los quitaría, no sé cuándo, no sé cómo, pero parece que va a ser algo intempestivo como han hecho tantas otras cosas, y sobre todo con esta discusión que se da con aquellos transportes que no prestan servicio exclusivamente en el AMBA o en la ciudad, sino que pasan por ambos. ¿Están trabajando con la provincia? Digo, por un lado, el argumento de todos es: no está ni siquiera presupuestado esto porque no estaba en los planes de nadie. Al no estar presupuestado es un problema, pero entiendo que en la medida que no haya presupuesto, pero sí recursos, podría hacerse alguna reasignación. Digo, después no sé las mayorías necesarias, vos me dirás qué mayorías se necesitan. Hay que tener recursos igual para poder reasignar. Seguro. Pero digo, ¿empezó algún diálogo con la provincia para ver si, si se viene el chubasco, cómo lo atajan? Nosotros desde nuestro bloque presentamos un proyecto por la preocupación, en este sentido, por la falta de subsidio que va a haber en el caso del transporte, porque eso obviamente que perjudica a los porteños, como así también quienes vienen de la provincia de Buenos Aires a trabajar o a disfrutar de esta ciudad, porque creemos claramente que va a generar un problema en el bolsillo Impacta directo de los vecinos y de las vecinas, sin duda. Porque vos, llegado el caso, trabajador, si tuviera algún reajuste lo va a cobrar el mes que viene, pero el boleto lo paga a partir de hoy, ¿sí? O sea, te pega directo en el poder adquisitivo. Lo que está haciendo el gobierno nacional es brutal, por un montón de cuestiones que tienen que ver con la ciudad de Buenos Aires. Te puedo nombrar algunas. El desfinanciamiento a la UBA, a la Universidad de Buenos Aires, que si bien es nacional, por supuesto genera un impacto y a todas absoluto, las nacionales. A todas las nacionales, por supuesto. Pero bueno, poniéndonos en la Ciudad de Buenos Aires, por supuesto que tiene un impacto real en el día a día de la Ciudad de Buenos Aires, porque bueno, la mayoría de los estudiantes son de la Ciudad de Buenos Aires, más allá de la gran población bonaerense que estudia en la UBA. Con lo cual, ahí tenés por un lado un ataque brutal en algún punto el presupuesto que también indirectamente implica la Ciudad de Buenos Aires. Obviamente el tema de la coparticipación, que venimos exigiendo pero la coparticipación ahí es gracioso, porque la Corte dijo que la tienen que pagar. Exacto. Pero esa no la pagan. Exacto. O sea, cuando es para no pagar el subsidio, entonces a la Nación no le toca, no la quieren pagar, pero cuando te tiene que pagar lo que la Corte misma le dijo que tiene que pagar, ahí tampoco. Así es. Entonces, por un lado, te quitan los subsidios. Linda forma de lograr el déficit cero. Por supuesto, exactamente. Entonces, por un lado, te sacan los subsidios al transporte. Por otro lado, no depositan los porcentajes de coparticipación que la Corte ya dijo que le corresponden a la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual, por supuesto, que la ciudad se va a encontrar en esto, en un embrollo económico importante. Sobre todo en este momento, que por supuesto, más allá de que la cifra de inflación pareciera estancarse o bajar y quizás subir un poco en algunos meses, claramente no modifica el día a día de los vecinos, porque el impacto en los sueldos no está y obviamente el gasto es asombroso. Ahí Macri fue un visionario cuando armó la bicisenda. Pongamos una bicicletería juntos, seguro que hacemos plata. Tal cual. Pero volviendo a lo anterior, a esto de las similitudes, esto me hace acordar muchísimo a cuando Mauricio Macri, jefe de gobierno, le tiraron por la cabeza los subtes de la Ciudad de Buenos Aires. Le dijeron, tenés que hacerte cargo de los subtes, pero no tenés la plata. Lo mismo parece que está pasando con este tema. Te puedes hacer cargo de los colectivos de la ciudad, pero no vas a tener la plata. Entonces es una constante de situaciones que ya han pasado y sabemos el impacto que eso tiene. ¿Cómo evalúas vos la gestión de Milei? Ya lleva 9 para 10 meses de gobierno. Mal, en principio. La realidad, y obviamente no hay que perder de vista que la base claramente no era buena. El gobierno de Alberto Fernández fue
de los peores, por lo menos desde mi punto de vista, de la vuelta a la democracia hacia la fecha, pero este gobierno no ha solucionado ninguno de los conflictos que parecieran ser importantes y relevantes para los porteños, en ninguna temática. En seguridad sí vemos que no hay cortes, por ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires, pero la realidad es que los robos... Yo diría que eso no es seguridad, es tránsito. No, por supuesto. No es un problema de seguridad, es de tránsito ese, ¿eh? Pero viste que Patricia Bullrich se hace cargo de esas problemáticas. Sí, bueno, entonces, que encuentre a León. Exacto, bueno, entonces digo... Justamente no se han resuelto los problemas que la gente tiene en el día a día con respecto a los temas de seguridad. En temas de justicia, bueno, no hace falta decir demasiado de las palabras de ayer del ministro de Justicia. Digo, esas son las personas que hoy nos gobiernan, con lo cual la verdad es que no veo en ninguna de las temáticas que tiene a cargo el Gobierno Nacional mejoras. En la economía, lo mismo. Puede haber un estancamiento en el tema de los precios, pero la realidad es que sigue habiendo inflación, por supuesto, y el incremento en los salarios no está sucediendo, con lo cual claramente la problemática sigue estando. Y así en cada uno de los temas. El tema tarifario. Ya hablé en este programa de la problemática que tenían los clubes, las asociaciones civiles, los centros jubilados. Se agravó muchísimo más. Se agravó claramente. Hoy los clubes de barrio no pueden pagar las facturas de luz. ¿Qué hace el Gobierno Nacional con esto? Una revisión de los clubes que hoy forman parte de lo que es el registro de clubes a nivel nacional, el registro del Gobierno Nacional, para hacer un reempadronamiento para ver si cumplen o no con los distintos requisitos que te pide y genera un subsidio del 30% en esas boletas. Claramente no le resuelve el problema a los clubes. Hoy hay boletas de 3 millones de pesos a un club de barrio que, por supuesto, en su cuota no llega a alcanzar esa recaudación. Sí, que además en general los clubes de barrio, como son aquellos lugares a los que van los que tienen menos recursos, tienen a su vez cuotas sociales que son muy bajas respecto de, no sé, de un gimnasio. Por supuesto. Entonces, no resuelven claramente ninguna de las problemáticas que hay y además todas estas situaciones que vemos, que si bien son simbólicas, claramente también tienen un costo real, como es el caso del diputado que está prófugo, como es el caso de los dichos de Cuño Libarona, como es el caso de los 6 diputados que van a ver a genocidas. Y en el caso de la publicación o el reposteo en realidad que hace el presidente de la Nación a una cuenta, además, no oficial, digo. Sí. Un tuitero trucho, porque no es un perfil que no... Exactamente. No pertenece a alguien real. Exactamente. Más allá de estas cosas que venimos hablando, claramente muestra también que cuando se dice algo sobre algún diputado, en este caso, que es opositor al gobierno, claramente tiene... un exceso en su violencia, con lo cual muestra claramente que le molesta al que piensa distinto a él y en ese sentido actúa. Y por supuesto que, si quieren, pueden entrar a la cuenta de Twitter de Javier Milei. Es impresionante la cantidad de interacciones que tiene en cuanto a posteos propios y reposteos. Entonces digo, claramente que, y sobre todo en este momento, también se lo dijimos a Alberto Fernández y se lo decimos hoy a Javier Milei, todo ese tiempo que él gasta en el uso de redes y demás, claramente lo podría estar utilizando para otras cuestiones que podrían hacer que este país esté todos los días un poquito mejor. Sí. Falta, pero se acercan las elecciones. ¿Cómo se reacomoda la UCR? Mira, como te decía anteriormente, el radicalismo lo que no va a perder en este proceso es su identidad, los valores a la institucionalidad, a la Constitución, las banderas de la educación pública, de la salud pública, el apoyo a todos estos espacios, por supuesto también a la agenda de derechos humanos, a la agenda de género, que el radicalismo trabajó mucho en ese sentido, con lo cual nosotros vamos a formar parte seguramente de una alianza, porque también entendemos que es un momento de crisis de los partidos políticos tradicionales y los partidos políticos en general, con lo cual seguramente haya una coalición de gobierno, la cual compartiremos con espacios que quieran transitar en un mismo sentido. Por supuesto que puede haber diferencias y está bien que las haya, pero con un objetivo claro y, como te decía anteriormente, no es ni con el kirchnerismo ni con Milei, porque evidentemente no es ni la ciudad que queremos ni el país que queremos en cuanto a la visión de Estado. Así que en ese lugar nos va a encontrar al radicalismo. Bien. Fran, muchísimas gracias a vos por venir. Vamos a un breve corte y enseguida volvemos.
Lo que incorpora la ley es que además del ajuste por inflación ya vigente, si los salarios suben mucho, se ajustan también por salarios. ¿Y qué es lo que prevé el gobierno? Que la inflación va a ir en baja, a la baja, perdón, pero que los salarios de a poco van a ir recomponiéndose. Entonces dicen, esto tiene un impacto fiscal enorme. Es facultad del presidente vetarla o no. Si se veta, seguramente será un veto parcial en el artículo 2, que se agrega, digamos, un porcentaje mayor, digamos, de dinero del erario público. Bueno, parece que un aumento de 16.000 o 17.000 pesos en la jubilación le produce una crisis a Milei al borde de la locura. Porque vos fíjate que tanto pregona que tiene superávit fiscal y el triunfo de sus medidas económicas, pero resulta que una breve y mínima recomposición a los jubilados le desestabiliza completamente las cuentas. Quiere decir que está con pies de barro directamente toda la política económica, como se nota. La ley va a ser vetada por el presidente Milei, pero si la Cámara de Diputados y el Senado insisten con 2/3 de los votos, entonces ese veto puede quedar derogado y la ley va a entrar en vigencia y el aumento jubilatorio va a entrar en vigencia. Me acompaña ahora Gustavo López, ex subsecretario general de la Presidencia. Gustavo, ¿qué opinas sobre el veto presidencial al aumento de jubilados? Bueno, primero, gracias por la invitación. A ver, pienso que es de una crueldad pocas veces vista, porque en realidad no se trata de darle el 82% a los jubilados. Hoy te estás jubilando con un 55% de tu sueldo, es un 45% más una prestación adicional. Digo, si cobras 100, al día siguiente cuando te jubilás estás cobrando 55. Lo que ha sucedido cuando asume Milei y cambian, primero por decreto y después por ley, el cálculo y la actualización, digamos, la actualización es mejor porque es mensual, pero en el cálculo que tomaron se comieron el mes de diciembre. Vos tuviste 25% de inflación en diciembre. Sí, diciembre y enero es donde tuviste la inflación más alta. 25 y 20, o 25 y 20,6. Entonces, la recomposición fue del 12%. Lo que está haciendo ahora, la recomposición del 12 ni siquiera te alcanza para cubrir el 20 de enero. Lo que hizo el Congreso fue dar un 8 más para compensar enero. Es decir, si no vetara la ley, no es que los jubilados recuperan lo que perdieron en diciembre, que fue un cuarto de su jubilación. Eso ya está perdido. Eso ya está perdido. Recuperan lo que perdieron en enero. Entonces, me parece que es una crueldad, porque las cosas aumentaron mucho más, porque las jubilaciones quedaron estancadas, porque, digamos, hoy una jubilación mínima está en la mitad de la indigencia, digamos. Necesitas cobrar el doble para seguir siendo indigente. Y la verdad que el aumento no es estrafalario, es simplemente compensar un poco la pérdida. Y en el informe que estás presentando, evidentemente se puede hacer hasta un veto parcial y no contemplar las cajas de jubilaciones de la provincia y discutir en otro momento, o los juicios y discutir en otro momento. Digo, todo es necesario y cualquier veto es injusto. Ahora, además vetar un 8% de recomposición para que los que perdieron el 30 y pico pierdan solamente el 25 y no el resto, me parece que es una brutalidad. Sí. Bueno, pero la insensibilidad ya es un sello de este gobierno. Sí. Y es alarmante porque, a ver, la caída del poder adquisitivo del salario es brutal. Se calcula entre 20 y 40 puntos, depende de la actividad. Digo, los docentes universitarios perdimos 40, otros perdieron 20, pero realmente todos perdieron capacidad adquisitiva en el salario. Se derrumbó el consumo. ¿Ves la misma cantidad de gente en los pasillos de la universidad? No, hay menos. Y un dato muy curioso, en las universidades del conurbano cayó la matrícula este año un 25%. Cuando yo pregunté en una reunión de profesores a qué se debía,
porque la gente no puede pagar el boleto de colectivo. Entonces, el que se anotaba no es que hay menos cantidad de estudiantes en total, es la misma cantidad de estudiantes, pero van a menos materias porque no pueden ir tantos días a la universidad. Entonces, si cursaban 4 materias o 3, cursan 1 o 2 en el cuatrimestre, porque el costo del pasaje se ha puesto tan caro, y sobre todo en el conurbano, que no tienen cómo pagarlo. Es decir, no pueden pagar el colectivo. Bueno, es digo, el ajuste claramente lo está pagando los más pobres y los sectores medios. Digo, los aumentos de la tarifa impactan. ¿Y el humor muchísimo. social cómo lo ves con esto? Digo, ¿la gente lo responsabiliza al presidente de esto o...? Mira, yo creo que es una carrera contra el tiempo que tiene Milei. Todavía no lo responsabiliza. El humor social fue cambiando. Todavía no lo responsabiliza porque también juegan factores emocionales. A ver, ¿por qué una persona como Milei, que yo creo que que es una persona antidemocrática, nunca habló de democracia, nunca habló a favor de la democracia? Aquí en el bloque anterior se dijo las agresiones que reciben los periodistas, que reciben los políticos, que recibe cualquiera que se oponga en algo, es insultado y agraviado. Ahora, ¿por qué la sociedad que lo votó, es decir, ese porcentaje que lo votó, todavía mantiene expectativas si le está yendo peor? Bueno, venía de 2 grandes frustraciones, la frustración de Macri y la frustración de Alberto. Esas 2 grandes frustraciones hace que cueste reconocer a 9 meses de iniciado un gobierno que otra vez sopa. Y me parece que, por eso digo, es una carrera contra el tiempo, porque yo creo que inexorablemente el descontento va a ocurrir. Y la masividad del descontento va a ocurrir, porque todas las políticas de Milei apuntan a lo mismo. No es que hay algo que uno dice mañana va a mejorar, el mes que viene va a mejorar o dentro de 5 meses va a mejorar. Todo apunta a un empeoramiento. Sí, es todo recesivo, regresivo. Exactamente. Ahora, está bien, bajan el impuesto país. Muy bien. No lo bajan selectivamente. Yo lo bajaría para los insumos importados que vos necesitás para la producción y entonces te abarata los costos, y los dejaría para los suntuarios. Si vos querés un whisky y un perfume en el free shop, ¿por qué le vas a bajar 10 puntos el impuesto si lo necesitas bajar para otra cosa? Entonces, yo lo que veo es, va a haber menor recaudación. Si hay menor recaudación, va a haber más ajuste, es decir, más recorte, porque no están pensando, no le aumentan a los jubilados, porque dicen mentiras, que va a impactar en miles de millones, impacta en el 0,4. El cálculo del Congreso era el 0,4. El 0,4, sí, el 0,4 o el 0,44. Ahora, al mismo tiempo, el gobierno le baja los impuestos a los más ricos en bienes personales, que es el 0,3. Con eso solo podría darle el aumento a los jubilados. Entonces, te pone el impuesto a las ganancias para el que cobra 1.800.000, que no es una fortuna, es simplemente llegar a fin de mes. Te repone el impuesto a las ganancias. Le baja las grandes fortunas y no le quiere pagar a los jubilados. Entonces, yo creo, y sube el transporte, suben las cosas de la canasta familiar, yo creo que el descontento va a ir en aumento. Y que hoy... y la preocupación, cuando las nuevas encuestas preguntan sobre los temas que preocupan, va subiendo el tema del dinero, va subiendo el tema del desempleo, va subiendo el tema de la pobreza y van bajando otros temas que lo llevaron a Milei a ser presidente. Sí, claro, porque en definitiva la inflación era un problema porque no te alcanzaba la plata, pero si te bajan la inflación y no te alcanza y te aumentó todo y vos no recomponés, el resultado para el laburante es el mismo, sigue sin que le alcance la plata. Y deja de ser una preocupación la inflación, deja de ser una preocupación mayor, sigue pero bastante más abajo, y pasa a ser una preocupación que la plata no te alcanza porque te bajó el salario. Entonces, bueno, no hay respuesta. Baja la inflación, yo creo que la subió artificialmente, ese 25% fue brutal, perdió la oportunidad de tener un único dólar en el momento que devaluó un 118%, y hoy otra vez, el campo te está pidiendo devaluación, hay sectores que te piden devaluación. La industria está parada, el comercio está parado y no va a reactivarse. Incluso el turismo, porque Argentina se encareció muchísimo. Cuando vos medís las cosas en dólares. El turismo internacional no existe. Hoy es el país más caro de América. Y el turismo interno tampoco, fíjate vos que
los planes de turismo que hacía el gobierno anterior, que lo hacía fuera de temporada, este gobierno lo hizo en temporada porque la gente ni en vacaciones de invierno se movió. Entonces yo creo que bueno, creo que el humor social va a ir cambiando y bueno, por ahora no quiero reconocer que me equivoqué, voy a darle una chance más. ¿Cuánto tiempo? Esto es lo que no sabemos, pero no creo que cambie absolutamente nada de la política del gobierno. Bien. ¿Cómo ves el rol de la oposición hoy en día? A ver, lo veo mal, la verdad que lo veo con preocupación. ¿Por qué digo esto? Porque uno sabe lo que es Milei. Sí. Milei, sin la oposición amigable, no podría hacer lo que hace. Sí, no habría ley bases. Exactamente, no habría ley bases. ¿Por qué motivo el DNU más inconstitucional que hemos conocido desde que se regulan los DNU, digo, antes estaban prohibidos, con la Constitución del 94 los empezaste a regular para que no haya abusos. Sí. Este es el más inconstitucional de todos. Entonces, el Senado lo voltea, pero diputados mira para otro lado. Sí, todavía no lo trató nunca. Exactamente. Violando la Constitución le obliga a las cámaras a tratarlo en la primera sesión que tienen después del despacho de la comisión bicameral, y no lo han tratado. Entonces uno dice, a ver, sos corresponsable. Fue Cunio Libarona al Congreso. Las barbaridades, vos lo dijiste en tu apertura, las barbaridades que dijo Cunio Libarona, incluso violando la Constitución, los tratados internacionales y las leyes vigentes. ¿Por qué no se levantaron y se fueron todos los diputados? Digo, de alguien que siendo ministro y que tiene que aplicar las leyes, está en contra de las leyes existentes. Y bueno, me parece que sin ese acompañamiento, yo creo que es un error, una equivocación. Algunos lo hacen porque ven que le pueden sacar al gobierno. Sí. Otros lo hacen porque creen que de esa manera a lo mejor el kirchnerismo o el peronismo es derrotado. No, el que es derrotado es el ciudadano de a pie, el que es derrotado es el que tiene que pagar una tarifa que no puede pagar, un alquiler que no puede pagar, un servicio público que no puede pagar. Digo, desregulaste todo. Sí. Digo, tenías una prepaga, te la desregularon, el precio fue abusivo. Y ahora el PAMI te dice que si tenés una prepaga te quita los remedios. Bueno, te están dejando a la gente a la intemperie. Y hay una responsabilidad muy grande de esa oposición amigable. Bien. ¿Y qué es lo que... ¿Y qué es lo que digamos, tienen pensado desde Forja de cara al año que viene? Mira, la verdad que el jueves hacemos mañana un acto muy importante porque hacemos un acto con Ricardo Alfonsín. Sí. Ricardo Alfonsín fue el último candidato a presidente que tuvo el radicalismo en el 2011, porque después 2015, 2019 y 2023 el radicalismo acompañó al candidato a presidente del PRO, 2 veces Macri y 1 vez Patricia Bullrich. Y Ricardo Alfonsín tomó la decisión de armar un frente político en la provincia de Buenos Aires a través de Forja, donde se ha sumado Libres del Sur. Y lo hace por afuera del radicalismo, porque entiende que el radicalismo oficial no se opone a Milei, acompaña las leyes, no se opone al DNU. A ver, no puso el grito en el cielo con la visita a los genocidas. A ver, el partido político que en 1983 impulsó el juicio a las juntas militares, que anuló la ley de autoamnistía, que hizo un juicio histórico que cambió la democracia en la Argentina, que fue el juicio a las juntas, ¿cómo frente a semejante escándalo y a la reivindicación de Astiz? Pero yo recuerdo por lo menos manifestaciones de dirigentes, claro, por ahí lo hicieron como partido. Exactamente. Eso es lo que vos decís. Ari, fíjate vos, lo hace, por ejemplo, la mesa de la convención. Digo, la mesa de la convención tuvo un pronunciamiento, pero también lo tuvo contra el DNU. Entonces, vos tenés un partido desarticulado. La mesa de la convención del radicalismo, que es el órgano máximo, dice que el DNU es inconstitucional. Y los diputados no le hacen caso. Entonces, hoy se ha convertido en una especie de confederación de partidos provinciales. Digo, cada uno en el 2025 va a ser lo que más le convenga. Ajá. Bueno, con Ricardo hemos decidido crear un frente donde lo que decimos es, mirá,
Si no sabes dónde queda el norte, busca una brújula. La brújula en política son los principios. Bueno, no perdamos los principios. Queremos república, queremos democracia, queremos libertad, pero queremos equidad y queremos justicia social. La justicia social no es una aberración, es un derecho humano y está en la Constitución. Bueno, ese es el frente que estamos proponiendo, que vamos a proponer a partir de mañana. Bien, recordame entonces, mañana... Mañana, a las 6 de la tarde, en la bancaria de San Martín, en la peatonal de San Martín, a las 6 de la tarde, a las 5 va a haber una caminata por la peatonal y a las 6 de la tarde hacemos el acto. ¿Y eso después lo van a publicar en redes y demás? Sí, se va a publicar en redes, va a haber anuncios importantes por parte de Ricardo, así que nada, creo que abrimos un canal que tiene que ver, la idea es unir al progresismo con una posición autónoma respecto de los frentes que hoy existen y claramente somos opositores a este gobierno. Digo, esto tiene que quedar bien en claro. Gustavo, muchísimas gracias. A vos. Ahora los invito a ver este informe sobre lo que es comer en este país. Estamos viendo qué hacemos porque cayeron las ventas. ¿Qué se hace? No sé si vos lo notaste acá en la verdulería. Sí, se nota, porque a veces, viste, el primero empezamos bien, después ya ahora cayó un poco, no hay mucha gente. Estaba viendo el precio del tomate, porque hasta hace poquito era imposible comprar tomate. 1.500, hasta 6.000, 7.000 vendieron algunos, pero yo ahora tengo barato, 2 kilos, 3.000 pesos, más o menos, el tomate perita y el redondo también. 2 kilos 1.500, 1 kilo vale 900, ¿verdad? 1 kilo 900, ahí está. Por ejemplo, la naranja que recién hablábamos, 3 kilos 1.500 y el kilo vale 600 acá. En cualquier lugar debe valer esta misma, el kilo 1.000 pesos y la otra en especial 2.000 pesos el kilo. Tomate está en 1.500. ¿Un kilo de cebolla? 800 el kilo. Armo la ensalada de fruta para el postre. Si le ponemos banana, ¿cuánto el kilo? 2.400 el kilo. ¿Esa es banana de Ecuador? Banana... Sí, Ecuador, la caja azul. ¿Un poquito de jugo de naranja? ¿La naranja cuánto? Esta está 1.500 y este está 2.000 el kilo. Lechuga, por ejemplo, lechuga tenés 1.500 el kilo, eso depende, también tenés de 1.200 la capuchina, eso depende de la lechuga, ¿no? Igual la mayoría de lechuga está 1.500. Tomate tenés 800 el kilo, o si no 2 kilos 1.500. Todos los precios en general de todo, no hay parámetro. En un lado lo encontrás a 500, en otro a 1.000, o sea, no están regulados, no hay, o sea, no podés comparar en ningún lado. Estamos ahora con Juan Pablo de la Villa, él es productor de verduras. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Es un lujo hoy comer bien, comer frutas y verduras? Es un lujo venderla bien. La verdad que... Esa es misión imposible. Sí, la verdad que si... En el sector nosotros decimos, si la calle respondiera, muchas frutas y verduras valdrían mucho más de lo que están valiendo, digamos. Porque a veces lo que nos parece... En realidad lo que tenemos roto es el bolsillo, digamos, porque si vos haces una cadena de costo de lo que vale producir 1 kilo de tomate y traerlo a la ciudad de Buenos Aires o llevarlo a cualquier ciudad de la Argentina, entre semilla, alquiler de la tierra, porque la mayoría de los productores hortícolas en nuestro país arriendan la tierra. Sí. La gran mayoría de las semillas de la fruta y la verdura que utilizamos las importamos, los insumos los importamos. O sea, nuestra cadena productiva está dolarizada y los costos en dólares subieron. Entonces, cada vez es más caro producirlo y cada vez es más difícil venderlo, digamos, porque no responde la calle, porque el consumo está parado. Y cuando hablamos de consumo, no estamos hablando de fundas para celulares, estamos hablando de alimentos, de kilos de alimentos. Claro. O sea, todos los días baja el promedio del ticket de la gente que viene a comprar a nuestros mercados. O sea, atendemos la misma cantidad de gente, a veces atendemos más gente porque la gente está buscando precios, se está moviendo, pero el promedio del ticket es cada vez menos, digamos. La gente no se lleva más los 3 kilos de papa, los 3 kilos de naranja, los 4 paquetes de acelga. El consumo es cada vez más específico, más chiquito, más cuidado. Y estamos hablando de frutas y verduras, digamos, en un país que produce alimentos para todo el mundo y que exporta commodities, no tenemos garantizado. Me sorprende que tengas que importar, o sea, las semillas, por ejemplo.
¿no lo podríamos producir desde Sí, acá? es un debate que hace muchos años venimos dando. Argentina no ha construido soberanía, por lo menos en construir autonomía en el sector. Digamos, nosotros creemos que la fruta y horticultura en Argentina debe ser atendida de otra manera, digamos, tiene que ser una actividad central para el Estado. Tenemos una gran oportunidad porque nosotros podemos tener tomate todo el año, no le pasa a cualquiera. Cuando se acaba el tomate de La Plata, viene el de Mar del Plata, después viene el de Corrientes, después viene el de Jujuy, después viene el de Salta, después aparece Mendoza, después... O sea, tenemos una biodiversidad y una diversidad de climas que nos permite tener tomate todo el año, o tener... O estamos en una región donde si no hay banana nuestra del norte, hay banana de Paraguay o de Bolivia o de Brasil o de Ecuador. Pero no hemos invertido lo necesario en el sector, digamos, seguimos cosechando la banana con un machete. Y Bolivia, Paraguay, Brasil cosechan banana con rieles automáticos. Digo, no hemos puesto en el sector tecnología, no hemos invertido, por ejemplo, en producir semilla propia, en producir insumos propios, en bajarle los costos a la producción y en aplicar la tecnología necesaria. Y después, bueno, históricamente el mercado de frutas y verduras en nuestro país fue oferta y demanda. Cosa que a veces es positiva para el bolsillo de la gente, porque ahora hay mucha rúcula en el campo, no sé, nosotros hoy la vendemos 150 pesos el atado. Después cuando no hay rúcula, sube. Pero ¿qué está pasando ahora? El techo de la subida por la demanda y la falta de oferta lo está poniendo la falta de consumo. Claro, porque uno de los problemas con todo lo que es frutas y verduras es que si vos lo subís y no lo vendés, se te pudre y perdés todo, tenés que bajar el precio, ¿sí o sí? Totalmente, totalmente. Esto es un... O sea, hay ciertos kilos de tomate que vos tenés que garantizar por día en la Argentina por la gastronomía, por la vida propia, por la salud, digamos, por todo un esquema que consume, no sé, el tomate o la selga o la lechuga. Y si esos kilos no están garantizados, ¿qué pasa? El precio empieza a subir porque así funciona. Y hoy es la primera vez que pasa en los últimos años que el tope lo pone el consumo. Este fue un invierno muy complicado, digamos, realmente tuvimos un invierno como los de antes. Hizo mucho frío. Tuvimos heladas tremendas en toda la Argentina, heló del norte a sur. Eso complicó mucho la producción, hizo que haya mucho faltante de tomate, de morrón, de zapallito, de berenjena, de verdura de hoja. Hace 30 días atrás un paquete de acelga en la calle valía 2.500 pesos. Eso, en un año, con un consumo activo, tal vez hubiese valido el doble. Si la gente lo hubiese podido pagar, el precio hubiese valido más porque no había. Digamos, entonces, la situación es realmente compleja porque está deteriorado el bolsillo y eso hace que no haya consumo, pero a la vez está cada vez más cara la producción y el consumo no responde a solventar los gastos productivos ni los gastos logísticos. Vos tenés que mover. Y después que en Argentina tenemos un desorden tremendo, y nosotros no nos cansamos de decirlo, en torno a la fruta y la verdura. El cordón hortícola platense produce verdura de hoja para toda Argentina. Yo me crié en un pueblo a las afueras de Concordia y no producimos lechuga, selga, tomate, morrón, y lo podríamos producir. Dejamos de producir huevos. Entonces, Argentina ha concentrado la producción de alimentos de alguna manera y la distribución de esos alimentos, y bueno, eso genera cierta dependencia. Ahora, si nosotros tuviéramos, digamos, una inversión tanto en tecnología como, bueno, en tener una producción que no esté atada al dólar, ¿se podrían abaratar los costos? Sí, totalmente. Podríamos abaratar los costos. ¿Pero a cuánto? O sea, ¿se podrían bajar a la mitad, ponele? O qué? Mira, nosotros te doy un ejemplo concreto. Hace un año que empezamos a producir hortalizas a 15 kilómetros de Concordia. Esa hortaliza está viajando 500 kilómetros menos. Bueno, ahí ya tenés un 40% menos en el valor. Claro, sí, con el costo del flete. De ese artículo. Y la gente está comiendo una hortaliza que tiene 3 horas fuera de la tierra. Y la que tiene 500 kilómetros tiene 2 días. Porque sale un cordón hortícola, va a un mercado concentrador, de ahí va un distribuidor en la provincia de Entre Ríos y de ahí llega un verdulero o verdulera en Concordia y ahí vas a comprarla. Nosotros la producimos a 12 kilómetros. Si encima a esa producción local, que ahí estamos hablando de reordenar la producción, le ponemos tecnología, le ponemos una semilla propia, le ponemos una cadena de insumos nacionales, le reducimos los costos tal vez, no sé, 100%. Y es muy difícil producir insumos, porque digo, las semillas se me ocurre que... Yo creo que es una cuestión de voluntad política. Digamos. Argentina hace 35 años que exporta soja al mundo, pero no produce semilla de tomate, no produce semilla... Importamos semilla de brócoli de Japón. O sea, nosotros para el brócoli que comemos acá es una semilla híbrida traída de Japón.
Entonces, ¿cómo puede ser que podamos exportar soja de hace 30 años, o maíz, o girasol, que me parece bien, que Argentina tenga una política de exportación de commodities? Lo que planteamos es que la renta extraordinaria de eso también la pongamos en función de construir una soberanía para nuestro pueblo. En Argentina hay 1,5 millones de pibes que se van a dormir sin comer. Hoy hay 1,5 millones de pibes que se acuestan con una sola comida al día. Y nosotros le damos a comer soja a los chanchos de los chinos. Y no le podemos dar un plato de comida soberano a nuestros pibes. No, la situación es realmente crítica, digamos. Estamos hablando del plato de comida de nuestros niños. Está clarísimo. Los chicos son de todos. Acá se dice que, bueno, que Argentina que es el granero del mundo, que esto y el otro, y la gente se muere de hambre. Yo quiero dejar en claro, y lo venimos hablando con sectores... Porque el campo argentino es muy amplio. Una cosa es producir commodity, otra cosa es ¿Para organizarse solo se puede organizar desde el Estado? ¿No hay otra forma? No, yo creo que los productores, las productoras, las empresas del sector y las empresas que estamos empujando a construir nosotros, para nosotros hay que construir en Argentina 1.500 nuevas empresas sociales con intereses federales, con intereses soberanos, que generen millones de puestos de trabajo y que planifiquen, digamos, una vida digna para todos. Creo que todo ese conjunto, con el Estado poniendo lo que hay que poner, lo sacamos para adelante. Digamos, hay que poner también al Estado en función de la necesidad de nuestro pueblo. El número uno es la comida. Y atrás de la comida tenemos millones de puestos de trabajo. ¿Cómo puede ser que en Argentina en 20 años todos comemos el mismo queso cremoso en toda la Argentina? Muchas veces cuando... Y desaparecieron 2.000 tambos que teníamos. Bueno, esos 2.000 tambos son miles de puestos de trabajo. Y son concentración en millones de litros de leche. Y son concentración en la distribución de esos millones. Un litro de leche a veces viaja a 1.200 kilómetros ensachetado. Porque desaparecieron cuencas lecheras, no sé, en La Pampa, en Neuquén. Tenemos que trasladar la leche de Córdoba a Neuquén, porque no producimos más leche. Bueno, entonces el mercado y la concentración fueron configurando una Argentina que evidentemente fracasó. Para nosotros fracasó, mi generación cree que fracasó. Si yo trabajo todos los días y no puedo garantizar ni siquiera la comida de mi familia, bueno, muchachos, este modelo fracasó. Y dato mata relato, Esto no es, ahora, estamos buenos, ¿no? Hablando de... Hay una cuestión que siempre la gente se pregunta, ¿no? Porque muchas veces cuando vemos que por ahí vienen los productores y hacen, no sé, que reparten en el Congreso o en determinadas manifestaciones que hacen, por ahí escuchamos que, no sé, el tomate vale en realidad producirlo o ustedes lo venden a X valor y después hasta que llegó al consumidor final aumenta muchísimo. ¿Cómo es justamente toda la cadena entre el productor y, digamos, el consumidor final? Tenemos muy focalizada la producción hortícola en distintos cordones. El cordón hortícola platense, que es el más conocido, el más grande de nuestro país, pero después Mar del Plata, Bahía Blanca, Fraile Pintado en Jujuy, digamos. Hay distintos cordones hortícolas y un esquema de mercados concentradores que generan toda la logística para que ese alimento se traslade. Y después, bueno, verdulería o mercados o almacenes que van hacia esos mercados concentradores a buscar ese alimento. Lo que no ha construido, y que eso está bien, ojo que es un desafío tremendo, movilizar millones de toneladas de tomate, morrón, berenjena, zapallito, zucchini del norte al centro del país. El Estado no ha construido canales ni siquiera te digo de control, sino de participación en la construcción del precio de esos alimentos, o de información. También, ¿por qué no podemos prender la tele una vez a 20 minutos antes de que empiece el día y saber qué cosas son de estación, qué nos conviene comprar? Porque también, de alguna manera, nos fueron alejando y capaz a nosotros no nos parece tanto, pero a las generaciones más chicas no tienen ni idea en qué momento del año está bien comer tomate o hay morrón. O sea, en pleno invierno, que el kilo de morrón valga 5.000 pesos, es caro, sí, pero anda a producirlo. Entonces, bueno, también nos fueron acostumbrando a que todo el tiempo hay todo, y la realidad es que no. Nosotros vivimos, bueno, hay una estacionalidad. Entonces creo que el Estado podría aportar participación en la construcción de precios entre los productores, los mercados concentradores y los mercados minoristas. Ahí tiene un rol, que es poner un precio mínimo, un precio máximo, y después brindarle información al pueblo. Digo, aprovechemos los medios, las redes, o que el Estado deje de estar revoleando carpetazo. La política debería empezar a trabajar un poco más en la necesidad del conjunto. Bien, Juan Pablo, muchísimas gracias, gracias a ustedes por venir. Tenemos que irnos, llegamos al final de este programa.
Les agradezco muchísimo por estar ahí. Nos vemos la semana que viene.